Hola a todo el mundo, iniciando la última patita, esta vez la tercera, ya que sin primera no hay segunda y segunda no hay tercera, y en este caso va a ser así. Veamos lo que dicen el archivo secreto de la CIA, cómo mete mano y después en el golpe de estado y después los manda a mejor lugar. Lo que se me había olvidado mencionar en videos anteriores es que si a ti te gusta mi contenido, suscríbete, darle like y compartir. Ahora, si no te gusta o si te gusta y vas a comentar en la cajita de comentarios, por favor hazlo con el respeto o con el más respeto posible. Ahora, sin más, soy Soanfo y comenzamos con esta segunda patita, bueno, tercera patita de las embarradas de la CIA en sí. Así que, sin más, comencemos. Que los jóvenes iniciaron desde los extremos norte y sur del país, convergió en Santiago el día 1 de octubre. El sábado 1 de octubre de 1988, el Comando del No cerró su campaña para el plebiscito que se celebraría 4 días después. El acto reunió a más de 1 millón de asistentes y superó con creces el cierre de los partidarios de Augusto Pinochet por el sí ese mismo fin de semana. La oposición confiaba en un triunfo para sacar al dictador del poder. Sin embargo, ese mismo sábado, el embajador de Estados Unidos en Chile, Harry Barnes, envió con urgencia un cable secreto a Washington. En él advertía que Pinochet se aprestaba a dar un golpe de Estado para invalidar su derrota. Barnes alertaba sobre la determinación de Pinochet de usar la violencia en cualquier escala para retener el poder. El plan de Pinochet es simple. A. Si gana el sí, perfecto. B. Si la lucha es muy reñida, recurrirá al fraude y la coerción. C. Si los votantes se inclinan claramente por el no, empleará la violencia y el terror para poner fin al proceso. Para ayudar a crear la atmósfera de represión necesaria, la CNI protagonizará actos violentos antes y durante el 5 de octubre. El documento concluía así. Los más cercanos a Pinochet se han dado cuenta de que tiene muchas posibilidades de perder, por lo que es muy probable que se ponga en práctica la tercera opción, lo que acarrearía una pérdida sustancial de vidas. El cable de Barnes consternó al gobierno de Ronald Reagan. Sus funcionarios comenzaron gestiones contra el tiempo, tanto en Washington como aquí, donde funcionaba la Embajada de Estados Unidos en Santiago. Su objetivo era frenar a Pinochet. El embajador Barnes tuvo la primera pista del plan de Pinochet 24 horas antes de enviar el cable que lo confirmaba. Esa pista... Y vuelvo a decir la paradoja, pero es hermosa. Sacaron a Allende porque el comunismo prácticamente le tenían miedo al comunismo. Sacaron a Pinochet porque el comunismo estaba creciendo. El problema es que parece que iba a ser más difícil sacar a Pinochet de lo que fue difícil sacar a Allende. Paradojas de la vida, ¿cierto? Dios santo, de verdad, es que de verdad da rabia, da risa y da ganas de pegarle un combo a alguien. Bueno, eso sí. La dio la trabajadora social Mónica Jiménez, amiga de Barnes. A sus 47 años, Jiménez era cercana a la democracia cristiana y dirigía una organización que impulsaba a la gente a votar. Mónica Jiménez se había reunido ese mismo viernes con el general de ejército Jorge Sinque, jefe de la guarnición de Santiago, quien estaba a cargo de la seguridad del plebiscito en la capital. Según un pormenorizado informe que Barnes envió horas después a Washington, Sinque le comentó a Jiménez que el ejército había detectado un supuesto complot comunista, el que trataría de frenar el plebiscito con atacantes con fusiles y voladuras de torres de alta tensión. Sinque agregó que el ejército repelería el ataque y que morirían mujeres y niños. A Jiménez le llamó la atención la tranquilidad de Sinque, quien hablaba como si el enfrentamiento fuera parte de un guión previsto e inevitable. También le sorprendió que el general no mencionara acciones para desbaratarlo. Como el mayor experto en documentos secretos de Estados Unidos sobre Chile, el historiador estadounidense Peter Kornblue logró acceder 10 años después a este cable. Según Kornblue, el general Sinque estaba enviando un mensaje cifrado. Y Sinque, sin decirles, Pinochet me ordenó hacer esto y aquello, desarrolló una especie de historia en la que sugería que las fuerzas de izquierda iban a hacer estas cosas. Pero se lo dijo de tal manera que entendieron que en realidad estaba hablando de sí mismo y de Pinochet. La Mónica
entendió después de conversar con mi marido, fundamentalmente, que era más político que yo, ¿te fijas? Y con los dirigentes, que este era un mensaje para que no se saliera a la calle. Luego de alertar al presidente de la DC, Patricio Elwin, Mónica Jiménez fue a ver al embajador Barnes. Gracias a ella, el diplomático envió esa noche el primer cable confidencial a Washington sobre el peligro que acechaba al plebiscito. El comandante de las fuerzas militares de Santiago, general Cinque, describió un supuesto complot comunista para interrumpir el plebiscito del 5 de octubre, comenzando con actos terroristas este fin de semana y con violencia generalizada el día del plebiscito. Pero lo más relevante venía al final. Las personas con las que Cinque habló están convencidas de que, por razones desconocidas, él les estaba advirtiendo sobre lo que el ejército, y no los comunistas, están planeando hacer para interrumpir el plebiscito. En esos momentos, se da cuenta uno que ya también una parte del ejército ya se había arreglado y se había dado cuenta que no podían seguir cometiendo las mismas aberraciones que cometieron durante 17 años. Porque no sabemos quizás cuántas familias de los mismos militares también cayeron en lo mismo o también tienen detenidos desaparecidos, pero no podían hablar porque eran militares. Y aquí te das cuenta cuando la represión de una sola persona porque se empachó del poder echa a perder absolutamente todo. Pudo haber salido como un héroe, porque eso es lo que la CIA quería, o Estados Unidos quería. No, el Pentágono, en realidad es el Pentágono, la inteligencia. Pero se dieron cuenta que pusieron a las personas menos idóneas y en vez de terminar como un héroe, terminó siendo un asesino, un ladrón. Y un dictador. Paradojas de la vida. Lo que temían de la izquierda con Allende, lo cumplió el señor Pinochet. Bueno, Pinochet, porque para mí es un ladrón y asesino. Pero lo cumplió él, no lo cumplió Allende. ¿Se dan cuenta lo paradójico que es esto? ¿Lo incongruente de esto? Pero bueno, ¿qué se puede esperar, cierto? Cosas que pasan. Hacía meses que el gobierno de Reagan apoyaba la campaña del no, canalizando más de 1,6 millones de dólares a través de diversas entidades. Esta y otras ayudas internacionales permitieron montar una campaña de primer nivel, además de un sistema de conteo paralelo para impedir un fraude. Pero lo más importante era que la gran mayoría de los chilenos había perdido el miedo y confiaban en que Pinochet podía ser derrotado sin violencia para recuperar la democracia con el poder del voto. Desde el principio, el comando del no calculó que si se inscribían 6,5 millones de votantes, de un total de 7,4 millones, el triunfo estaba asegurado. Gracias al entusiasmo popular, ese umbral se alcanzó a fines de mayo de 1988, 4 meses antes del día crucial. Pinochet, durante muchos años, nunca pensó que perdería estas elecciones. Y cuando tuvo claro, solo un par de semanas antes de que se celebrara el plebiscito, que era probable que perdiera porque la oposición se había organizado con tanta fuerza, había registrado a cientos de miles de nuevos votantes, que él desarrolló lo que solo puede llamarse el plan más maquiavélico para dar un segundo golpe la noche del plebiscito si perdía. El riesgo de que Pinochet desconociera los resultados del plebiscito movilizó al gobierno de Ronald Reagan. Según los documentos, el Departamento de Estado citó al embajador de Chile en Estados Unidos, Hernán Felipe Errázuriz, para advertirle que la Casa Blanca no toleraría un plan de esa naturaleza. El 2 de octubre fui citado por el subsecretario de Estado John Whitehead para analizar la situación preelectoral del plebiscito. El tema central era una información que él tenía, o varias informaciones probablemente, de que había un plan para suspender el plebiscito o para negar los resultados. Según un documento secreto que describe la reunión, el secretario de Estado en ejercicio, John Whitehead, le dijo al embajador Errázuriz que el gobierno de Estados Unidos tiene información confiable de que el ejército chileno, o importantes elementos del mismo, tiene un plan aprobado al más alto nivel para utilizar la violencia como pretexto para interrumpir el plebiscito en caso de que gane el no. Ese era lo que él me transmitía, y yo le decía, por otro lado, le rechazaba su preocupación, diciéndole que para Chile era muy importante, teníamos un cronograma constitucional, y que estábamos convencidos que se iba a honrar la palabra del plebiscito, de cumplir con el retorno a la democracia.
Según el informe secreto sobre la reunión, en el mismo encuentro, el subsecretario Whitehead advirtió que la implementación de este plan tendrá consecuencias muy graves para las relaciones de Chile con Estados Unidos y el mundo, y solicitó que nuestras inquietudes sean transmitidas inmediatamente al presidente Pinochet y que se le pida que cancele este plan. Claramente esa fue su petición. Obviamente que no era tan fácil porque las líneas directas con los presidentes no existen, pero sí al gobierno, al ministro del Interior, que era la persona que estaba encargada del plebiscito. El jefe de la diplomacia estadounidense, George Shultz, había sido clave en el alejamiento de Estados Unidos de Pinochet tras el crimen del joven fotógrafo Rodrigo Rojas. Desde Nueva York, Shultz monitoreaba la situación cuando el lunes 3 de octubre recibió otro preocupante informe sobre los últimos acontecimientos en Chile. En él le advertían que los planes para boicotear el plebiscito seguían en pie. El documento señala informes creíbles de inteligencia sobre la planificación militar de contingencia para anular el plebiscito parecen reflejar los temores del gobierno de Chile de que la oposición esté ganando impulso. El embajador Burns y altos militares de Estados Unidos transmitieron advertencias a los militares chilenos. Los ingleses también intervinieron a petición nuestra, resumía el informe enviado a Schultz. Al día siguiente, el martes 4 de octubre, el embajador Hernán Felipe Errázuriz pidió una reunión con el subsecretario Whitehead para transmitirle personalmente la respuesta oficial del régimen chileno. No existía ningún plan para boicotear el plebiscito. Le dije, yo espero que usted en los próximos días me llame para pedirme disculpas cuando todo esto haya terminado como tiene que terminar, cosa que no ocurrió. Pero 24 horas antes de que se iniciara la histórica votación, Estados Unidos no tenía señales de que el autogolpe se hubiera suspendido. Esa tarde, la vocera del Departamento de Estado hizo pública la preocupación del gobierno de Ronald Reagan. Hemos escuchado informes de que el gobierno chileno tiene planes de cancelar el plebiscito del miércoles o anular su resultado. Vemos esto con seria preocupación, dijo la vocera Phyllis Oakley. De inmediato, la Cancillería chilena, al mando de Ricardo García, citó al embajador Harry Burns para pedirle explicaciones. Faltaba solo un día para la votación. Tras el encuentro, el embajador envió un cable, informando que en la reunión el canciller García se quejó duramente de que Estados Unidos hubiese proyectado una sombra sobre el plebiscito chileno, con sus acusaciones de que el gobierno chileno estaba considerando interrumpir el proceso. Según el cable del embajador de Estados Unidos, el canciller García le dijo que el Partido Comunista era el principal obstáculo para el proceso, ayudado a su vez por otros grupos de izquierda. Citó la insinuación de Ricardo Lagos de que el gobierno había sido responsable del corte eléctrico del sábado. Y se preguntó cómo era posible que Estados Unidos estuviese apoyando esta versión monstruosa de los eventos. El canciller le aseguró a Burns que había hecho averiguaciones al más alto nivel y descartó enfáticamente que el régimen estuviera planeando boicotear el plebiscito. Tras el encuentro, Burns consiguió el permiso para precisar mejor de dónde estaba sacando Estados Unidos su información y volvió a reunirse con el canciller García la noche del martes 4 de octubre. Nuestra información proviene de altos generales del ejército, le reveló al canciller chileno, según un documento catalogado como secreto y sensible. Además, el embajador le reveló al canciller de Pinochet otro detalle del plan. Si la izquierda comunista no genera suficiente violencia para justificar el cierre de las urnas, la CNI está preparada para fomentar hechos violentos adicionales. Entonces se produjo el siguiente diálogo. Usted dice que esto viene de generales, dijo el canciller chileno. Sí, respondió el embajador Burns. ¿Esto viene del ejército? ¿Es un complot del ejército?, preguntó García. Sí, dijo Burns. ¿Dice que la CNI es un recurso de respaldo?, insistió el chileno. Sí, respondió por tercera vez el diplomático estadounidense. Burns también le informó a García que el régimen tomaría la decisión de llevar o no a cabo el plan a principios de la tarde del 5 de octubre. La preocupación de Estados Unidos no cesó. Un día antes del plebiscito, la Dirección de Inteligencia de la Defensa despachó un informe extremadamente confidencial, confirmando que los planes de Pinochet seguían en pie. Uno de los documentos está clasificado Top Secret SARF Umbra, que son las clasificaciones adicionales del más alto nivel. ¿Esto qué indica? Que esta inteligencia fue interceptada electrónicamente, tal vez a través de intercepciones telefónicas o intercepciones por satélite. El informe señala, aparentemente, colaboradores cercanos a Pinochet han resuelto ignorar las repercusiones negativas de un plebiscito abortado para asegurar su continuidad en el poder. Otro detalle quedó consignado en un informe del Departamento de Estado. El documento señala que Pinochet dijo, yo no me voy, pase lo que pase. Y se identificó a la fuente confidencial. Y lo interesante es, ¿se acuerdan cuando el señor Allende dijo yo no dejo la presidencia, no dejo la moneda porque es el lugar de los presidentes de un lugar democrático? Bueno,
como que se repite la historia, pero para el otro lado. Es increíble como Estados Unidos se empieza a poner tenso, nervioso, cuando se dan cuenta que han metido la pata, pero hasta el fondo en poner a la gente que pusieron. Me van a decir, eso no dice en los archivos, pero lo dejan entrever. Ellos mismos pusieron al señor Pinochet en ese lugar. Ellos pensaron de que el señor Pinochet iba a ser obediente y iba a dejar el gobierno cuando era necesario. Y se dan cuenta que en realidad no fue así. Y en realidad no fue así porque les vuelvo a recordar que una vez que terminó como presidente, él arregló la constitución y se volvió senador designado. Algo que no había existido antes. Pero bueno, sigamos escuchando esta paradoja. Tal como un general de la Fuerza Aérea cercano al comandante en jefe Fernando Matei. A raíz de la alerta que había levantado Mónica Jiménez, durante esos días los partidos del Comando del No iniciaron una serie de contactos para asegurar que no hubiera manifestaciones en esas horas críticas. La Iglesia Católica colaboró en el mismo sentido. El obispo de Talca, Carlos González, y el obispo de La Serena, Bernardino Piñera, se reunieron con un representante del Partido Comunista. Señala un cable secreto de la Embajada de Estados Unidos en Santiago a la Secretaría de Estado. El informe agrega que la reunión fue tensa y difícil, pero el Partido Comunista se comprometió a ordenarle a su gente que no salga a la calle la tarde del 5 de octubre. Después de ese miércoles, no pueden hacer ninguna promesa. En la región metropolitana, así como en el resto del país, la instalación de las mesas se inició temprano en la mañana. Cerca de las 7 horas, un gran número de electores se encontraba a la espera de que los vocales iniciaran la recepción de votos. El proceso de apertura de mesas se realizó con absoluta normalidad en todo el territorio nacional. El subsecretario del Interior, en la sala de prensa montada en el Diego Portales, que ustedes van a ver hoy día en la tarde, será el encargado de entregar estos cómputos cada una hora a partir de las 6 de la tarde y hasta que se termine la última mesa estructurada de las 22.000 y tantas que hay. 98. Cómputo que lo más interesante nunca se cumplió. Para que dijeran quién había ganado, si el sí o el no, se demoraron más de... Creo que fue como a las 10, 11 de la noche que recién avisaron, parece que era más tarde. Pero nunca fue dada cada una hora. O sea... Y aún así no querían creer que había un posible golpe nuevamente. Ay, señores, la ingenuidad de algunos, ¿no? De verdad, la ingenuidad de algunos. Entonces, el oficial de esta mesa. Al cabo de 9 horas de votación, las mesas comenzaron a cerrar para dar inicio al conteo de los votos. Con más de 2 horas de retraso, pasadas las 8 de la noche, el subsecretario Cardemil entregó el primer cómputo con solo 79 mesas de votación, lo que ni siquiera se acercaba al 1% del total. Primer cómputo nacional del Ministerio del Interior. 10.628 votos sí, 7.511 votos no, 168 votos en blanco, 222 votos nulos. En contraste, a esa hora el sistema de conteo paralelo de la oposición arrojaba una clara ventaja para el no. Según un informe de la CIA elaborado semanas después, uno de sus informantes contó que ese día el régimen retrasaría el anuncio de los resultados a fin de agitar a la oposición. Anunciaría después resultados preliminares favorables al sí y luego llamaría a los partidarios del sí a salir a la calle a celebrar la supuesta victoria. Esto daría paso a una fuerte reacción de la oposición, conflictos callejeros y obligaría a llamar al ejército para restaurar el orden. Me ha llegado una información en que me dejan meditando. ¿Por qué meditando? Porque hay algunas personas que han visto grupos de gente con pasamontañas, con armas, por eso. La preocupación aumentó cuando a las 9:30 de la noche el subsecretario Cardemil entregó un segundo cómputo que insistía en dar amplia ventaja al sí, con solo el 3% de las mesas. Bruscamente, los carabineros se retiran de la zona y la ciudad quedó sin protección. Según el informe de la CIA, el plan de Pinochet no funcionó porque un alto oficial de ejército se opuso a seguir sus órdenes. La idea del autogolpe fue bloqueada por el jefe de la guarnición de Santiago, comandante brigadier general Jorge Finque Quirós, quien se rehusó a permitir cualquier manifestación sin hacer una excepción para una marcha del sí, señala el reporte de la CIA. Lo vuelvo a decir, aquí te das cuenta ya en este punto de la dictadura que hasta los mismos militares
o una parte de los militares, o una parte de carabineros, o de las fuerzas que sean, del orden, seguridad pública o de la Armada de Chile, ya se habían cansado. ¿Qué tantos horrores debieron haber hecho los más de bajo rango y ya estaban cansados de seguir manteniendo esos horrores? Y aquí viene lo que yo dije en los otros capítulos. El golpe a la realidad que le faltó. En realidad Pinochet de verdad que pudo haber salido como un héroe, pero salió como el gran ladrón, asesino y dictador de Chile. Paradójico, ¿no? Aunque el régimen se había comprometido a entregar un nuevo cómputo a las 11:30 de la noche, eso no sucedió. Meses después, la Agencia de Inteligencia de la Defensa, DIA, logró reconstruir lo ocurrido esa noche en uno de los documentos más reveladores sobre el último intento de Pinochet por aferrarse al poder. Según el informe de la DIA, durante horas los integrantes de la Junta Militar, los generales Fernando Matei, Rodolfo Stange y Humberto Gordon, además del almirante José Toribio Merino, quedaron a ciegas sobre los resultados. Tras presionar, cerca de la 1 de la mañana del jueves 6 de octubre, pudieron reunirse con Pinochet en La Moneda. Hace algunos instantes, el comandante en jefe de la FACH, general Fernando Matei, reconoció el triunfo del no. La afirmación la formuló al ingresar al Palacio de La Moneda en compañía de los otros tres comandantes en jefes y director general de Carabineros. Bueno, para mí lo tengo bastante claro ya. Un informante de la DIA, cuya identidad sigue siendo secreta y está tachada en el documento, señaló que Matei dijo que su misión era desactivar la bomba y describió la reunión como muy dura. El reporte de la DIA, construido con varias fuentes, describe así la reunión. Pinochet estaba muy molesto e insistía en que la Junta Militar debía otorgarle poderes extraordinarios para hacer frente a la crisis de la derrota electoral. De hecho, tenía listo un documento para que lo autorizasen con sus respectivas firmas. El informe de la DIA continúa. Pinochet habló de emplear estos poderes extraordinarios para hacer que las Fuerzas Armadas tomasen la capital. En ese momento, Matei se puso en pie para hacerse oír y comunicó a Pinochet que no tenía la menor intención de prestarse a tal cosa. Stange y Gordon tampoco lo apoyaron. En los años posteriores, Matei ha dicho que Merino también compartió su postura. La conclusión de la Agencia de Inteligencia del Pentágono es lapidaria. Sin el respaldo de la Junta para anular el voto por el no, a Pinochet no le quedó otra alternativa que aceptar la victoria del no. Así pues, la verdadera historia del plebiscito es que Pinochet se vio obligado a abandonar el... Y me voy a detener acá porque lo vuelvo a decir. Me van a decir, pero si tú hablaste que Matei... A ver. Matei fue el que le dijo a su hija 24 horas antes, o sea, una semana antes creo, porque ella misma lo cuenta, de que no tenía que preocuparse de la prueba de inglés o la tarea de inglés, porque yo me acuerdo de eso, porque no iba a haber ese día clases, porque no iba a ir. Y justamente era el 11 de septiembre. Así que no me vengan a dar que Matei fue el gran héroe. No, lo que quiso el Matei es salvarse literalmente, igual que toda la junta ahí de generales, es salvarse el culo literalmente. Porque ya sabían de que la CIA ya estaba sobre sus cabezas. ¿Ustedes creen que la inteligencia no hizo su trabajo? Olvídalo. Lo que no querían era terminar como terminó el Mamo Contreras. Preso, pero en una cárcel de lujo. Pero preso al fin y al cabo. Aunque para mí ellos no merecen ni cárcel de lujo, porque son unos verdaderos violadores de los derechos humanos. Pero bueno, vamos a terminar esto. Como el plan no funcionó, a las 2:15 de la madrugada, el subsecretario Cardemil leyó el tercer cómputo, que había sido postergado por 3 horas. 99.62% de las mesas escrutadas. Total de votos sí. 3.106.099 votos. Votos no. 3.945.865 votos.
Quiero decir con gran respeto y gran admiración que sacar a Pinochet del poder en octubre de 1988 y frustrar sus planes de un autogolpe esa misma noche es uno de los ejemplos más significativos de poder popular que creo que el mundo ha presenciado jamás. En marzo de 1990, el ex vocero de los partidos por el No, Patricio Aylwin, asumió la presidencia de la República, retomando la tradición democrática chilena. Pinochet se mantuvo por 8 años más como comandante en jefe del ejército y, tal como dictaba su constitución, en marzo de 1998 asumió como senador vitalicio. El fuero parlamentario lo protegía de cualquier causa judicial en su contra. En octubre de ese año, Pinochet fue detenido en Londres debido a una solicitud de extradición de la justicia española. 1 año y medio después, fue liberado por razones humanitarias. En Chile, la justicia lo procesó, pero nunca fue condenado, y él tampoco se mostró arrepentido por los crímenes de la dictadura. En Estados Unidos gobernaba el demócrata Bill Clinton, quien había reclutado a ex miembros del National Security Archive, la organización de Peter Kornbluh. Después de la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998, el Archivo de Seguridad Nacional lanzó una campaña para que el gobierno de Estados Unidos desclasificara su documentación sobre Chile, logrando que la administración de Bill Clinton liberara más de 24.000 documentos. Hasta hoy, esta es la más grande desclasificación de archivos secretos realizada por Estados Unidos sobre otro país. Y ese es el legado que perdura, el veredicto de la historia. Yo me habré ido, tú te habrás ido, todos ellos se habrán ido. Y seguirá habiendo estudiantes de esta historia, y ciudadanos en Chile, Estados Unidos y otros lugares leyendo estos documentos, leyendo los libros que se basan en ellos, viendo documentales en los que aparecen los documentos y aprendiendo sobre lo que ocurrió. Así que esos veredictos perduran para siempre. Y creo que eso significa que hacer este trabajo valió la pena. Ok, terminó este documental hecho por que se llama Operación Chile, Top Secret, hecho por Chilevisión Noticias y Mary Ward Producciones y Un Día en la Vida. Así que démosles gracias a ellos por tener este documental. ¿Qué puedo decir? Bueno, lo que he estado repitiendo durante todo este ciclo, cuando se mete a Estados Unidos en donde no le corresponde. Y es el tema de que a ellos no les interesa y jamás les va a importar la sangre que derraman ni las violaciones que puedan producirse al ser humano, ni nada por el estilo. A ellos lo que les interesa es neta y llanamente tener el poder de la situación en sí. No podemos hacer nada contra eso porque nosotros somos pobres pelagatos, pero para evitar todo eso, elige las personas idóneas en el momento adecuado. Nada más. Anda a votar. Elige por quién votar, pero elígelo a conciencia. Que sepas que por lo menos que si estás eligiendo un ladrón, sea el que menos robe. Por lo menos, y haga algo por tu país. Pero esto te demuestra que no importa si eres de derecha, si eres izquierda, si eres comunista o no eres comunista. Aquí lo que va a importar es, mientras no molestes a ciertos poderes, tienes la libertad de hacer lo que quieras. Y eso no corresponde. Lo vuelvo a decir, tú debes gobernar para todos. Así de simple. Si tú eres presidente, debes gobernar para todos. Debes caer bien con Dios y con el diablo y debes al mismo tiempo caer mal a Dios y al diablo. Tiene que haber una capacidad equitativa hacia ambos poderes para que la sociedad siga funcionando. Porque te guste o no te guste, si nosotros no tenemos ricos que monten empresas y que monten grandes fábricas, no vas a tener cómo hacer un sistema circular económico.
Y al mismo tiempo el rico tiene que aprender que necesita el pueblo para seguir llenándose los bolsillos de dinero, que es lo que tanto le gusta, pero darle dignidad al pueblo. O si no, vas a tener un pueblo enojado que prácticamente vuelve a golpearte, como lo que pasó en Chile, con un estallido social. Necesitamos sueldos dignos, necesitamos la capacidad de poder vivir tranquilo, de darle un mejor pasar de vida a las nuevas generaciones. Pero también esas nuevas generaciones tienen que entender que si tú no vas a votar y no eliges a las personas adecuadas para ir a votar, esto va a seguir sucediendo y esto se va a seguir repitiendo. Como un ciclo constante, porque les vuelvo a repetir, o sea, la CIA sacó al señor Allende porque era un socialista tirado al comunismo. Ese era su gobierno y ya vieron el sistema como gritó, obviamente, ya cultivado o el terreno ya trabajado por un sistema que ya había molestado. Trató de hacer reformas bastante buenas, pero eran unas reformas demasiado bruscas que hubiesen resultado mejor si hubieses comprobado que el sistema socialista sirve de alguna medida cuando está bien implementado, no cuando estás enceguecido por lo que quieres hacer y tiras más benzina al fuego de un incendio y ya le estaban echando leña. Y al mismo tiempo, al señor Pinochet lo quieren sacar porque, obviamente, un gobierno dictatorial que oprime, asesina y crea y tiene crímenes de lesa humanidad contra el pueblo mismo, obviamente hasta sus mismos partidarios van a decir no, basta, hasta aquí nomás llegamos. Y obviamente Estados Unidos, que ya había apoyado un golpe de Estado, que había apoyado al gobierno de Pinochet, obviamente se da cuenta de su grave error y dice, no, ok, tenemos que hacerlo salir del gobierno, o del Estado. Bueno, gobierno en realidad. Entonces, si no sacas a uno, sacas al otro. ¿Hasta cuándo vamos a seguir jugando? ¿Saben? Lo vuelvo a repetir, este círculo vicioso solamente va a acabar cuando nosotros seamos capaces de elegir como pueblo a las personas idóneas que van a estar allá arriba. Si vas a votar y si dices que todos son ladrones, por lo menos vota al que menos roba o al que hace menos daño. Y no permitas que esto, que lo que quieren callar, se vuelva a repetir. Así de simple. Ya chicos, los dejo con este tercer capítulo de la CIA. Nos estamos viendo en el siguiente capítulo de este especial del 11 de septiembre. Bye bye.